hoy llegamos a un versículo muy importante, muy relevante. De hecho, considero que este es un versículo un tanto oscuro. No te espantes, ahorita vas a saber por qué. Pero antes, para empezar, voy a necesitar que usemos una tecnología especial. ¿Conoces la realidad virtual? ¿Sí? Vamos a usar una parecida pero más económica, se llama imaginación. ¿Ok? Así que ayúdame a entrar en el personaje y vamos a imaginarnos todos los que estamos aquí, que estamos en una expedición, en una cueva súper profunda, pero de esas cuevas donde pones tu mano a medio metro y no ves nada. Imagínate que estamos todos en esa cueva, nadie ve nada, absolutamente nada, porque por alguna razón todos los equipos, las lámparas, las luces se quedaron en otra cámara de la cueva. ¿Qué empiezas a sentir? Si estás ejercitando la imaginación, ya estás sintiendo como esas ñáñaras, creo que se dice. No se ve absolutamente nada en esta cueva, pero es necesario tomar una decisión. Sabemos que hay dos túneles. Uno nos lleva a la salida, poder ver la luz, poder escapar de esa cueva y de ese accidente de quedarnos sin equipo, sin luces. Pero el otro túnel nos lleva a una arteria que, lejos de salir, te lleva a profundizar más y donde no hay salida en esa cueva. Pero entonces pasa lo inesperado. Alguien encuentra una luz, una bengala y la enciende. ¿Has visto esas películas? Como de repente estaba todo oscuro y de la nada se ilumina toda la luz y ves como si fuera de día. Imagínate eso, ¿te da alivio? ¿Verdad que te da paz, tranquilidad? Es como esperanza, ¿ok? Y de repente, al iluminarse por completo toda la cueva, podemos ver claramente los dos túneles. Uno tiene muchísimas señales que dicen, esta es la salida. Entonces, ¿qué pasa contigo? Te alegras. Y es como, nuevamente, es como, no voy a morir en esta cueva. Pero entonces sale una persona orgullosa y dice, no, yo conozco el camino, es por el otro lado. Y tú dices, pero el otro lado no tiene ningún aviso, ninguna señal, y este tiene todas las señales de que esta es la salida. Claramente hay que tener paciencia con este tipo de personas, pero algo más preocupante que tenerles paciencia es la realidad de que su necedad no cambia el hecho de que se van a perder por ese túnel que no llega a ninguna salida. ¿Me sigues? Quiero que leamos el pasaje de hoy y te digo que es un tanto oscuro porque la semana pasada pudimos leer en el versículo 35, dice Jesús del capítulo 12, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz y crean en la luz para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Notas cómo estaba la luz? Y de repente es como, ¡pum!, se cierra el telón. Ahora sí quiero que leamos a partir del 37. Dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, en Jesús, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Y este pasaje es muy importante, es un tanto complejo. Fíjate lo que dice. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías está haciendo referencia de Cristo diciendo esto. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. ¿De quién? De Cristo. Versículo 42. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados
de la sinagoga. Y fíjate lo trágico de este versículo 43. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Versículo 44. Entonces Jesús exclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Cierra tus ojos y acompáñame a orar en esta tarde. Señor, Padre amado, qué difícil pasaje vemos aquí, donde tú habías comunicado acerca de la luz en Cristo que estaba en medio de ellos, y de repente vemos cómo esa luz se oculta de todo el público. Este pasaje vemos esa transición de Jesús entre todos los seguidores, la gente, las multitudes, para pasar a algo más privado con sus discípulos, Señor. Pero a ti te plació que el día de hoy podamos predicar acerca de este pasaje y podamos ser confrontados y exhortados por esta verdad tan hermosa del Evangelio y a la vez tan dura y tan fuerte que viene de tu palabra, Señor. Por favor, Padre, que sea tu Espíritu Santo usándome en cada palabra, en cada idea, Señor, para que simplemente sea un instrumento para tu gloria, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, he titulado este sermón: la palabra que hoy salva, mañana juzgará. La palabra que hoy salva es la misma, dirían, igualititita, a que mañana va a juzgar. Y la idea central que vamos a poder estar estudiando es que no basta con admirar a Jesús en secreto. Debes creer en Él, debes confesarlo y someterte a su palabra. No se trata de venir y estar acá y solamente ser simpatizantes. No se trata de que seamos fans de Jesús. Creo que había una tendencia hace tiempo de yo soy fan de Jesús. Qué lindo, pero no es suficiente. No es suficiente. Por eso el punto número 1 lo explica mejor. Dice, la luz vino, pero no todos quisieron verla. Ya desde ahí podemos ver la necedad que hay en este corazón de estas personas. Y es que el problema no era la falta de evidencia, porque Jesucristo estaba haciendo muchísimas señales. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cada una de las señales que hemos venido predicando domingo tras domingo? No se trata de una falta de evidencia. No es que Jesús no se supo vender y entonces no le creyeron. No se trata de eso, se trata de algo más profundo. Se trata de un problema de dureza del corazón. ¿Has intentado abrir una fruta que está tan dura, tan tiesa que no puedes? Y es como intentas, pero no se puede abrir. Parece piedra. Juan nos dice con claridad que no es que faltó evidencia, no faltó luz para que ellos pudieran creer. Juan dice, no creían en Él explícitamente. Faltó rendición de los corazones. Y es que, ¿sabes qué, amado? Este pasaje nos deja ver algo muy interesante de nuestra realidad. Podemos estar cerca de la verdad y a la vez tan lejos de la rendición de nuestro corazón a Cristo. Porque no todo el que ve la luz quiere dejar sus tinieblas. Si de repente estamos en esa cueva, llenos de desesperanza, con ninguna luz,
y de repente alguien enciende esa bengala, ¿qué pensarías de la persona que hace esto? ¿Verdad que explotaría nuestra lógica? ¿Qué pensarías? Es como, o está loca, o hay una necedad, una dureza tan grande para preferir estar en esas tinieblas. Es como alguien que lleva meses con un dolor fuerte y el doctor te dice, atiéndete ya, yo ando mal de la rodilla y nunca me atiendo y así me pasó, así que me está pasando en carne propia esta necedad. Atiéndete ya. Pero siguen diciendo, al rato, ¿notas el orgullo, la necedad del corazón? O como quien lleva años escuchando predicaciones en la iglesia, alguien que ya conoce el lenguaje cristiano, alguien que sabe responder amén al conjunto de todos, pero sigue sin rendirse por completo a Cristo. Amados, es necesaria la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón para que sea Él el que nos abra los ojos espirituales y podamos ver la verdad de la condición de nuestro corazón. Amados, hoy quiero animarlos a que nos rindamos al Señor, que confesemos nuestra condición para que encontremos perdón y gracia ante Él. Y si tú ya lo has hecho, gloria a Dios. Sigue en ese estado de humildad. Sigue reconociéndolo como Él tu todo. Pídele que te examine continuamente, día a día. Y si tu caminar es realmente el de un discípulo de Cristo, anima a otros a que vivan de la misma forma en que tú lo estás haciendo. Ese es el fruto de una vida transformada. Por lo contrario, quiero decirte que oír de Jesús, conocer un poco de Jesús, puedes conocer históricamente de Él y eso no significa que creas en Jesús. Puedes inclusive nacer, crecer en una iglesia cristiana, pero mi estimado, eso no te va a salvar. Incluso puedes ir a un instituto bíblico, puedes saber demasiado de doctrina y eso tampoco te va a salvar en sí mismo. Porque lo único que salva es una fe que puede confesar que Jesús es su Señor y su Salvador. Por eso la pregunta es, ¿te estás rindiendo a Él? ¿O ante qué te estás rindiendo? Que te está estorbando de poder con libertad rendirte ante tu Señor y experimentar ese profundo amor de Cristo. Pero Juan no quiere que pensemos que esta incredulidad de estas personas sorprendió a Dios. Ahora nos lleva a Isaías. Es como si estuviéramos en una máquina del tiempo. Ahora nos vamos a transportar al pasado. Y Juan hace mención del libro del profeta Isaías para mostrarnos que esto ya estaba anunciado. Entonces esto empieza a tomar otro sentido porque entonces dice la palabra que tenía que pasar así. Estaba profetizado que esta incredulidad iba a pasar. Por eso es que la incredulidad que fue profetizada por la Escritura no sorprende a Dios. Todo lo contrario. Dios la juzga, valga la redundancia, justamente. El texto es difícil porque Juan 12:40, déjame leértelo. Fíjate lo que dice. Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Qué llega a tu mente la primera vez que escuchas este pasaje? Es duro. Es una palabra muy dura. Porque quizás nuestra mente se puede llevar en una dirección donde, pues entonces si Cristo endureció el corazón de alguien, ¿con qué ablandador de carne podría tener esperanza esa persona? Podríamos llevar a este pasaje a ese victimismo de entonces, pues ¿qué esperanza hay para una persona así? Amados, lo importante que debemos de entender de este pasaje es que Dios no endurece corazones inocentes. Dios endurece judicialmente corazones rebeldes.
Es como un juez que ante todas las pruebas de que alguien es un criminal, alguien es culpable, entonces simplemente lo declara, lo sella como culpable. ¿Te das cuenta de la diferencia? El orden importa demasiado. Hay que ver el contexto a la luz de este pasaje, porque no está hablando de gente inocente. Estas eran personas no neutrales, no eran personas queriendo sinceramente creer y Dios impidiéndoselo. Eso es claro que lo entendamos en esta mañana. Ya eran rebeldes, ya resistían la luz. Fíjate cómo Isaías, él dice que está viendo la gloria del Señor, de Jesucristo, y fue enviado a predicar ese mensaje de salvación, profetizando un mensaje que iba a impactar hacia el futuro. Dios mismo le advierte que el pueblo seguiría resistiéndose. ¿No es sorprendente? Ahora yo me pongo a pensar, y si yo te quiero demostrar algo y te doy 1000 señales de que es real y tú no lo crees, es como, bueno, ¿qué puedo hacer contigo? ¿Qué puedo ya intentar? Queremos discutir sobre la gravedad y todos están sentados, no veo a nadie flotando. Y que alguien diga, no, yo creo que sí, es por el clima, pero sí se puede flotar. Es un tanto ilógico, pero esta resistencia del corazón ya estaba profetizada, ya estaba anunciada. Pero el Señor usaría esta resistencia para que al ser predicada la verdad, esta resistencia tuviera un efecto para juicio santo y perfecto. ¿Te acuerdas del faraón? Muchas veces decimos, bueno, pobre faraón, ¿no? Es una víctima de la soberanía de Dios. No hay víctimas. El propósito era que a través de ese escenario con el faraón, el Señor fuera glorificado y exaltado con su poder y su grandeza. Así que si el faraón era doblegado y él cedía y obedecía al Señor, quedaba claro el punto. Amén. Pero si su mismo corazón se endurecía más, porque esa era la realidad de su corazón, también se cumplía el propósito. ¿Te das cuenta? Es importante porque necesito hacerte esta pregunta y que te la contestes tú mismo. ¿Crees que Dios es injusto? ¿Crees que mi inteligencia, mi sabiduría es mayor que un Dios soberano como Él? Sí, es difícil entender la soberanía de Dios, pero jamás será un juez injusto. Mira qué dice Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, esto lo dice Jesús, dice, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Te das cuenta? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. ¿Te das cuenta que primero hay una culpabilidad y después hay una consecuencia? Después hay un juicio. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Porque esta es una realidad. Puede haber corazones duros, pero llegará el día donde el Señor vuelva y entonces, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, toda rodilla se doblará y todos diremos bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Tú puedes pensar, es un Dios terriblemente injusto por hacer esto, pero yo lo que veo es a un Dios soberano que tuvo más de 1000 años de misericordia y paciencia, y es la misma paciencia que te tiene a ti y a mí el día de hoy. Yo veo paciencia de parte del Señor. Imagínate, yo trato de educar a mi hija como Dios me da a entender, y le digo algo y le digo algo y le digo, ¿entendiste? ¿Quedó claro? Sí, papá. Y me dice así, Y yo bien ilusionado de, Señor, estoy haciendo un papel de crianza impresionante. Y se voltea y vuelve a hacer lo malo. Y es como, me frustro porque digo, me acababas de dar tu palabra de niña de 2 años. Eso no se hace con un corazón de un padre.
y mi paciencia se evapora en ese instante. Y yo veo el amor de Dios enviando profeta tras profeta, anunciando que de parte de Dios iba a venir la salvación a este mundo, pero ellos no creyeron. Por eso te digo que el orden importa, porque primero hay una rebeldía humana y después hay un endurecimiento judicial. Primero hay un rechazo que hace culpable a la persona y después hay un juicio divino. Porque si no estaríamos diciendo que todos somos robots. Pero no podemos ver la belleza del amor de Dios en darnos libertad para poder tomar estas decisiones. ¿Te das cuenta que cuando Él dice cegó, endureció, quiere decir que Dios entrega al pecador a la dureza que el pecador ya abrazó? Está hablando en tiempo pasado. Es como si Dios sellara tu decisión. ¿Quieres abrazar las tinieblas? Perfecto, abrázalas. Tú ya decidiste hacer eso. Dios confirma judicialmente, porque este es el tipo de lenguaje del pasaje, es judicial. Confirma que la ceguera que el hombre ama es porque ama esas tinieblas. Y hay muchas personas que pueden creer en Jesús, que pueden conocer la verdad, esa verdad que puede hacerte verdaderamente libre, pero no pueden dejar sus pecados esclavizantes porque aman más sus tinieblas que a Cristo mismo. Es duro lo que te estoy diciendo, pero te lo digo con amor. Yo estuve en esa situación de querer dejar esclavitud, adicciones al pecado, buscar en YouTube, en Google, cómo dejar este pecado esclavizante. Por todas partes buscar, pedir ayuda. Pero ¿sabes con qué me encontré en mi corazón? Que mis actos decían que quería yo ser libre, pero mi corazón sí, pero mi corazón no soltaba las tinieblas. Y eso es interesante porque la carne es astuta. La carne es astuta al grado de estar tan cómoda contigo que estés teniendo tus disciplinas espirituales, que estés orando todos los días y dejarte ser seducido por el pecado por la noche. A la carne le encanta que seas religioso, que seas fanático, que te sientas mejor que otros y más santo que otros. Y que en la noche, perdón por lo que voy a decir, coquetees, te acuestes con el pecado. Son palabras duras, pero más dura es la verdad de Cristo. Amados, Dios no crea maldad en un corazón limpio. Dios juzga justamente un corazón que ya es culpable. Y no dice la palabra que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que ni hay uno solo, sino Jesucristo nada más, el único justo. Es como alguien que ve en su tablero de su auto y está viendo un indicador de falla mecánica. Lo digo con vergüenza porque sí soy. Y es como que sabes que el auto trae una falla grave, que tienes que parar, que tienes que llevarla al mecánico. Ya se está prendiendo, ya no nada más es el foquito, ahora hay ruidos. Veo a muchos hombres que dicen, sí, también soy. Ya hasta huele raro el carro, pero sigues manejando como si nada, con la esperanza de que algún día esos fierros tomen vida y se compongan solitos. Sigues diciendo, aguanta todavía, carrito, no te me descompongas, hasta que el carro te deja tirado y ahora ya no hay vuelta atrás. Tiene que llegar una grúa y llevárselo. Ahora te pregunto, ¿el carro falló de repente? ¿Falló así sin avisar? ¿O hubo advertencias repetidas que fueron ignoradas por ti? Así pasa con el corazón que tenemos. Al principio Dios confronta, pesa en el corazón, nos inquieta,
Pero si uno insiste en ignorarlo, llega a un punto donde ya ni siquiera reacciona ante la voz del Señor. Y eso es un endurecimiento del corazón. O es como un joven que escucha años y años de la palabra, va a campamentos cristianos, va a todos los congresos de jóvenes, se echa todas las prédicas de todos los pastores de jóvenes. Al principio se quebranta su corazón, luego le incomoda su pecado, pero luego aprende a resistirse, luego aprende a cómo aparentar ser santo ante los hermanos y luego ya no siente nada. Ese es un ejemplo muy claro de un endurecimiento del corazón progresivo. Así que, amados, es importante que en este punto entendamos, Dios no está condenando inocentes, está juzgando justamente a rebeldes persistentes. La misma luz que ablanda al humilde es la misma luz que endurece al orgulloso. El Señor fija tu decisión. Hay una libertad. El Señor no te obliga. Hay una libertad. Y cuando el hombre insiste en cerrar los ojos, Dios puede juzgarlo dejándolo en esa ceguera. Solamente afirma lo que ya está. Estaríamos cerrados de pensar que Dios no quería que fueran salvos, porque Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Aunque quisieran creer, Dios no los dejó. Eso estaría errado de pensar. O pensar que eran víctimas del decreto soberano de Dios. Eso es errado. Si tuviéramos la capacidad de Dios para ver el pecado como realmente es, entonces para ti y para mí sería más fácil entender que estas personas ya eran culpables, ya amaban su ceguera. Ellos se resistían a la luz y Dios los juzga justamente por su condición. El endurecimiento no convierte a inocentes en culpables, confirma judicialmente a culpables en su rebeldía. Por eso te animo a que esta palabra la escuches con temor, no con miedo, con temor, que es diferente, un temor reverente de entender que esto no es un juego, que tu vida, pero no nada más en la tierra es lo que está en juego, sino tu vida eterna. Que no juegues con el pecado, no coquetees con la tentación. Pide mejor un corazón sensible al Señor. Y si hoy ves a Cristo, que sepas que eso es gracia. Porque tú y yo no merecíamos ver. Tú y yo no merecíamos ver esa luz. Tú y yo no merecíamos que Él habitara en nosotros. Tú y yo no merecíamos ese perdón. Pero por eso es gracia. Así que te animo a que no la desvalorices. Y estimado, si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, quiero animarte a que no sigas rechazando la luz de Cristo. Porque como decía Dana, y no porque sea mi esposa, bueno, sí. No hay coincidencia en que hayas llegado en este día a escuchar este mensaje, a escuchar esas alabanzas, donde todo apunta a Cristo. Porque cada vez que tú rechazas a Cristo, te estás endureciendo. Estás creando capas y capas de endurecimiento. Y el peligro no es solo llorar un poco y sentir remordimiento. El peligro es dejar de sentir por completo y experimentar esa dureza. Pero Juan no solo habla de la incredulidad abierta. Ahora muestra algo más sutil y más cercano a muchos en la iglesia. Una fe que dice creer, pero no se atreve a confesar. Por eso la fe que teme más a los hombres que a Dios es vana. Fíjate que dice el pasaje, dice, sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en Él. Hasta aquí es, wow, aplausos. Tenemos más seguidores de Cristo. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¿Te das cuenta de esto, hermano? No toda cercanía a Jesús es rendición verdadera. Muchos creyeron en Él, pero no lo confesaban. ¿Por qué? Por miedo a ser exhibidos, a ser expulsados, ellos de la sinagoga, pero
¿Tú por qué tienes miedo de confesar a Cristo? ¿Para perder amistades? ¿Para no perder tu trabajo? La raíz que vemos es que amaban más la gloria de los hombres. Y fíjate qué dice Mateo 10:33, por lo cual sé que esta no era una fe salvífica. Porque dice, Mateo 10:33 dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Te dije, mi hermano, yo te advertí, este pasaje es duro, pero es hermoso porque es sanador. Amado, escucha lo que tengo que decirte con mucho amor. Si tú hoy crees en Jesús, incluso si tú eres un fan de Jesús y lo admiras, pero no lo confiesas como tu Señor y Salvador, que resucitó de los muertos para darnos vida eterna en Él, y te sometes a su palabra, tu teología no es más alta que la de un demonio. Perdón por lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Es la verdad que veo en Santiago 2:19, que los demonios también creen y tiemblan, pero no por eso van a ser salvos, porque ellos no aman a Jesús. Ellos no quieren someterse a Jesús. No basta con creer. A la hora de preparar el mensaje me sorprendió porque todos estos versículos resaltaba la palabra creer, 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 creer. Si el día de hoy no te llevas esta palabra, cree en Jesucristo, no estás poniendo atención en el mensaje. Es necesario creer con el corazón, pero también confesar con tu boca el señorío de Jesucristo. Pero no solo eso, sino tener un respaldo de una vida congruente, porque cuando el Señor transforma una vida, se nota, hay fruto. Ni siquiera tienes que forzarlo, es una consecuencia de estar pegado a la vid. Por eso el corazón siempre termina confesando aquello que más amas. El corazón revela si adoramos al Señor o si nos estamos inclinando ante otros ídolos. Una fe que no soporta perder el prestigio por Cristo, amado, debe de examinarse, porque no basta con admirar a Jesús en secreto, sino si nunca te rindes públicamente ante Él. Sí creo en Jesús, pero en el trabajo mejor no digo nada para no verme intenso. Sí quiero obedecer a Dios, pero no quiero quedar mal con mi familia. Sí sé que esa relación no honra a Cristo, pero no quiero soltarla. Sí amo a Jesús, pero no quiero que mis amigos me vean tan religioso. Quiero dar buen testimonio. Amados, tenemos que entender que si nosotros estamos dirigiendo nuestras vidas, yo dudaría si realmente estoy sometido ante su señorío. Si mi vida no está para rendirla por completo a Él, yo dudaría si Jesús está siendo un Señor para mí. Sé que es fuerte, pero muchos ven a Jesús solamente como un buen amigo, como un compa, buena onda que vino a salvarlos. Amados, Jesús es Dios. Jesús es el Señor Todopoderoso, Señor de los ejércitos. No nos confundamos, porque Él es amigo, pero Él es Señor. Y así debe de verse en nuestras vidas. Por eso te pregunto, ¿en qué área de tu vida te avergüenzas de Cristo? ¿Dónde callas tu fe por miedo? ¿Dónde negocias la obediencia al Señor por aprobación de los demás? ¿Admiras a Jesús? Sí, pero tienes que rendir toda tu vida a Él. No basta solamente con que lo respetes. No, yo sí creo que Él hizo todo lo que dijo. Bueno, si lo crees, tiene que verse evidente en tu vida, porque una fe secreta sin obediencia no es un refugio seguro. No es un lugar donde tú puedas estar seguro de que vas a ser salvo. Necesitas poner toda tu confianza, tu esperanza en Él. Y después de mostrarnos la incredulidad abierta y la fe avergonzada, Juan nos hace oír el clamor final de Jesús. Aquí el texto llega a su punto más alto,
Porque vemos a estas personas que ni siquiera quisieron confesar a Jesús por miedo a los fariseos. Pero aquí la palabra que está diciendo el versículo 44, Jesús exclamó, Jesús gritó. ¿Ves el contraste? Alguien que no se avergüenza de la verdad puede exclamarla, puede gritarla, puede vivirla, porque es su realidad. Dice, entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. ¿A qué crees que se está refiriendo? Que Dios Padre y Él uno son. El que me ve, ve a aquel que me ha enviado, al Padre. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amados, esto es la parte culminante, que Jesús está diciendo, el Padre me envió. Y me envió como una luminaria, como esta luz al mundo para poder alumbrar, dar esperanza y dar vida eterna. No puedes decir creo en Dios mientras rechazas a Cristo. Y tú podrías decir yo no lo rechazo. Sí, pero quizás tus actos y tu falta de sometimiento a Él es exactamente lo mismo. Jesús vino como esa luz. No vino a adornar tu oscuridad. Él vino a sacarte, a rescatarte. Es un rescate perfecto. Que SWAT ni que nada. Él vino a hacer un rescate perfecto, de donde nadie más ni tú mismo te podías sacar. En esta primera venida de nuestro Señor Jesucristo, no vino primero a ejecutar un juicio final, vino a ofrecer salvación. ¿Vas a rechazar su palabra? ¿Vas a rechazar esta luz? La misma palabra es la que hoy te invita a que te rindas, a que confieses tu pecado y encuentres libertad en él. Confesamos nuestro pecado y hallamos gracia, hallamos una familia en Cristo Jesús. Jesús habla de que Él se somete al Padre. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Cristo dice, yo no lo juzgo, lo juzga mi palabra. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. ¿Sabes algo? Si tú ya escuchaste este sermón, ahora tú ya no puedes escapar. Y tú dices, ay Johnny, ¿por qué predicaste eso? Por amor a ti. Por amor a ti. Una vez que hemos escuchado estas palabras preciosas de Jesús, tú y yo estamos obligados a tomar una decisión, rechazar la luz o abrazar y rendirnos ante la persona de Jesucristo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Y es sorprendente este pasaje que vamos a ver ahora en Deuteronomio 18:18. Porque fíjate otra vez, vámonos en el tiempo hasta el pasado. Y dice, un profeta, dice el Señor, como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, dice el Señor, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Te das cuenta de lo fuerte de este pasaje? El cumplimiento perfecto lo está haciendo Jesús en este capítulo 12 de Juan. Él es el profeta de profetas que está hablando no por su propia cuenta, sino que está dando el mensaje crucial, el mensaje central del Evangelio. No puedes abrazar al Padre mientras rechazas al Hijo y su mensaje, porque Cristo no vino a mejorar tus tinieblas, vino a sacarte de ellas. Quiero que se te quede grabado eso. No hay neutralidad frente a Jesús.
O su palabra te salva o su palabra te juzga. Es la misma palabra la que hoy te ofrece vida eterna. Mañana será la evidencia de tu condenación si la desprecias. Este mensaje no es para meterte miedo. Este mensaje es para que sepas la verdad, porque es solamente la verdad la que nos hace libres. Amados, quiero animarlos a que vivamos rendidos a la palabra. No escojas qué obedecer y qué no de la palabra. Sométete a toda su palabra. No quieras un Jesús que solamente consuela, pero que no gobierna tu vida. Jesús no vino primero con espada. Aprovecha que estamos en un tiempo donde Él sigue con los brazos abiertos. Porque va a llegar el momento, el día del juicio, donde así como en este capítulo 12 vemos que esa luz se apaga, se esconde, se oculta de las personas. Va a llegar ese tiempo donde sea demasiado tarde para poder entregar tu vida por completo al Señor. Él te está diciendo: ven a mí, cree en mí, confiesa mi nombre, testifica, ríndete a mi palabra. Y esto lo haces cuando entiendes su obra perfecta en la cruz, donde Él llevó todo el juicio que tú y yo teníamos que pasar en sí mismo. Pero cuando Él resucita, Él abre la puerta para que puedas tener vida eterna juntamente con Él. Si tienes duda de qué hacer en este momento, Romanos 10:8 dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No basta con admirar a Jesús en secreto. Debes creer en Él, confesarlo y someterte a su palabra. Amados, por último vemos cómo muchos vieron las señales y no creyeron. Otros creyeron algo, pero no lo confesaron. Pero Jesús declaró: creer en Él es creer en el Padre. Rechazar su palabra es caminar directamente al juicio final. Y quiero dejarte estas preguntas para que medites en ellas. ¿Estás cerca de la luz o estás abrazando tus tinieblas? ¿Admiras a Jesús, pero amas más tu reputación? ¿Escuchas su voz, pero no te rindes a su autoridad? ¿Tienes una fe genuina o solo simpatizas con la cultura cristiana? Amados, rindámonos a Cristo ahora que hay tiempo, para que tú y yo podamos experimentar una vida verdaderamente plena en Él, sirviéndolo a Él y adorándolo a Él por lo que Él es y por lo que Él hace. Porque no basta con admirar a Jesús en secreto. Debemos creer en Él, debemos confesarlo y debemos someternos ante su palabra.